¿Qué pasa la víctima? Ella fue víctima. Ella fue la víctima. ¿Es en serio? ¿Así se portan las que son víctimas? Víctima. Víctima. ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Voces guerreras. Siento como un cangrejo apretando mi garganta. Lo imperdonable en este país es que a pesar de que te digan que denunciándola se va a detener, es falso. Todo lo contrario. Se recrudece. Sigue no una, no dos, interminablemente. Y ahora no solo luchas contra tu agresor, sino contra un sistema patriarcal que sirve de herramienta jurídica a los agresores. Durante las convivencias de 2015, el padre de mi hijo lo entregó en condiciones deplorables. Al entrar a la casa, mi hijo arrastraba una de las piernas. Comenzó a alternar carcajadas con llanto. Fue algo horrible. No hay palabras para expresar el dolor de haber visto a mi niño en esas condiciones. Mi hijo no hablaba, solo balbuceaba. Se orinaba en la cama. No quería ir a la escuela. Decía que nadie podría ayudarlo. Mi hijo no hablaba. Mi hijo no hablaba. Hasta llegó a mencionar que tenía mucho miedo de volver a ver a su papá. Un día me dijo que sentía cuadritos por dentro antes de encontrarse con él. Después de unos días, cuando lo cambiaba de ropa para ponerle la pijama, comenzó a gritar: "No, no me hagas lo que mi papá". Allí fue cuando por primera vez narró la violencia sexual por parte de su padre. En 2015, durante una entrevista con la jueza, mi hijo comenzó a narrar la violencia sexual por parte de su padre. La jueza y la psicóloga no solo se rieron. La jueza remató diciendo que su papá lo amaba. ¿Qué pasó por la cabeza de esas mujeres para no hacerle caso a la declaración de mi hijo? A la angustia evidente en la que se encontraba. Al grito de auxilio que mi niño pedía. ¿Eran todas huérfanas de intelecto? ¿O simplemente un acto más de prevaricación en un estado lleno de corrupción? ¿Sabes? Jamás pensé que el padre de mi hijo pudiera hacerle daño. Desde hace 5 años. Desde hace 5 años que no veo a mi hijo. Es aterrador cómo la denuncia conlleva la pérdida de nuestros hijos. Déjame decirte que este proceso de 10 años ha estado plagado de corrupción. Ninguno de todos los que conocen el caso cumplieron su obligación de velar por el interés superior de mi hijo.
No me importan los martirios a que se me somete, ni lamento la separación de mis seres queridos con tal de hacer mi patria libre. Con mi sangre forjaré el patrimonio de mis hijos. Josefa Ortiz, durante su juicio en 1817. Al parecer, el martirio al que se nos somete por parte del Poder Judicial, por el solo hecho de denunciar y ser mujeres, madres protectoras, continúa a más de 200 años. Adivac Radio. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Adivac Radio, Voces Guerreras. Voces Guerreras es uno de los programas de la serie de programas de Adivac Radio, entre los que tenemos Te Escucho Sin Miedo, Semillas de Cambio y Voces Guerreras. En Voces Guerreras alojamos los casos que han sido atendidos en Adivac. Pero no solamente, o para Adivac no son casos, para nosotros no son casos, sino son voces guerreras, justamente como el nombre de este programa. Y el día de hoy vamos a recuperar el testimonio y la palabra, la voz de Mariana. Mariana, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. La verdad es que sí estoy súper emocionada. Agradezco mucho esta invitación, la oportunidad de expresar. En resumen, 10 años de una violencia institucional, estructurada, una violencia que es continua. Es mi caso, el caso de mi hijo, es un ejemplo de cómo la violencia transgrede la vida de las personas, ¿no? En mi caso, yo tuve la oportunidad de acercarme a Adivac por una compañera que me envió su correo para ver que la sintomatología que empezaba a tener mi hijo a la edad de 5 años, pues que la pudiera diagnosticar a alguien de manera adecuada, ¿no? Esa fue la forma en que yo llegué, a través de un correo electrónico. En ese momento se vinieron unas cosas bastante fuertes, que fue en sí poner la denuncia de abuso sexual infantil en la Fiscalía del Estado de Morelos. Eso fue en 2015. Y encontrarme con el hecho de que existe una corrupción, un tabú también hacia lo que es la violencia sexual hacia los niños. Yo presento una denuncia en agosto del 2015 por lo narrado por mi hijo. Acudo a la fiscalía, se le hace un examen de médico forense y acudo al día siguiente para solicitar información para ver si me podían dar una copia de la entrevista y llevarla a la jueza familiar en Morelos, ¿no? Me dicen que yo no presenté ninguna denuncia. Ese es el primer atisbo de corrupción, ¿no? Y gracias a que yo tenía una fotografía del código SWIFT que me habían asignado y que estuve haciendo presión para que saliera esos datos que lo tenían obviamente ya digitalizado, ¿no? Ese es el primer encuentro que tengo. Y después de esto se vienen dando una serie de sucesos que conllevan a que pues mi hijo empieza a recibir terapia de parte de pedopsiquiatra en el estado de Morelos. Y pues es una forma un poco compleja, un poco difícil de expresar, porque a la par me presionaban a mí para que mi hijo tuviera convivencias con su progenitor y agresor. Y en la fiscalía, la envían a la Fiscalía de Ciudad de México del estado de Morelos. Esto lo debo de aclarar porque pasa del 2015 al 2016, llega a Ciudad de México porque se declaran incompetentes territoriales en Morelos. En Ciudad de México nos envían a CTA para que mi hijo reciba terapia porque los resultados arrojaron que sí era víctima de abuso. Y ahí me hacen firmar varios papeles en los que me dicen que yo no puedo permitir la convivencia con mi hijo porque si no estaría siendo violentada, ¿no? Estaría violentando a mi hijo. Entonces, yo impido convivencias y en Morelos hay un artículo, el 224, que si tú te niegas a varias convivencias, te haces acreedor a un cambio de guardia y custodia sin juicio. Entonces, es algo muy violento, es algo muy fuerte y que ojalá pudiera derogarse porque en verdad pone en un alto riesgo a niños, niñas y adolescentes que están viviendo estos procesos, ¿no? O sea, que te niegues a que el otro progenitor conviva con él. Uh-huh. En mi caso, yo solicitaba que fueran convivencias supervisadas, mínimo para que se pudiera observar y que no le pudiera hacer daño a mi hijo este individuo, ¿no? Sin embargo, la jueza pues hace caso omiso de todas las pruebas, de todas las evidencias, inclusive
llegó a mencionar que ella no creía en la Fiscalía de Ciudad de México porque eran corruptos. Entonces, a mí me dio mucha risa porque dije, híjole, qué calidad moral tiene esta mujer para decir eso, ¿no? Tiene una entrevista la jueza con mi hijo en ese entonces ya tenía 6 añitos. La audiencia la vuelvo a ver, es completamente anómala, ¿no? Está una psicóloga que está como de papel, porque la que realiza la entrevista es la jueza. Llega de una manera intimidante y le dice a mi hijo que se ponga a jugar con ella y que le diga la verdad. Y todo el tiempo está insistiéndole a mi hijo a que conteste preguntas. Llega a decir, tu mamá te dijo que yo soy una bruja. Cosas que yo las veo realmente inverosímiles actualmente, pero ocurrieron, ¿no? En el video también se observa que cuando le pregunta a mi hijo sobre por qué no quiere ir con su papá, mi hijo le dice, quiero ir poquito, pero lo quiero poquito. Y ella le empieza a preguntar más y mi hijo le dice, pues es que me pega, me hace esto. Empieza a narrar los actos violentos y ella regresa al punto pero tu papá te quiere mucho, tu papá te ama, ¿no? Entonces, este tipo de conductas no debiera de verse por parte de juezas y jueces. Yo creo que sí debe de haber un perfil psicológico, un perfil de personal de psicología que atienda realmente las entrevistas y que esté capacitado. No podemos permitir como sociedad que este tipo de personajes estén trabajando con infancias y adolescencias. Son brutalmente agresivos y agresivas. Y creo que siguen dañando la credibilidad del dicho de los niños y niñas, ¿no? Adivac Radio. Claro. Oye, entonces ahí ya lo recibían en CTA. Lo recibían en CTA y justo por eso no pudimos ir a Adivac, ¿no? En ese primer momento no pudimos tener la terapia porque esta dualidad también altera a los niños y lo ideal es que solamente tengan un terapeuta. Y aparte de su terapeuta psicológico, tenía terapia con psiquiatra, ¿no? Porque sus sintomatología en verdad fue muy fuerte. Mi hijo dejó de comer, mi hijo dejó de dormir, bajó de peso, tenía fobia escolar, no quería ir a la escuela. La anomalía fue que antes amaba estar en la escuela, ¿no? Sí. Esta parte es importante porque lo que el señor señaló en todos estos años es que yo nunca le di terapia a mi hijo, ¿no? Entonces es como muy increíble la tergiversación de información que le ha hecho a las autoridades y que las autoridades también han creído, ¿no? Porque digo, bueno, está todo su expediente clínico en el Hospital del Niño Morelense, están todas las pruebas psiquiátricas que se le hicieron y psicológicas. Inclusive hay un escrito de parte del DIF Morelos, de la entonces procuradora Rocío Álvarez Encinas, que menciona a la jueza, le pide que pare las convivencias porque está el delito y está la carpeta abierta, y pues hace la jueza caso omiso a su indicación, ¿no? Y curiosamente ahora el DIF hace algún comentario y se le obedece a pie juntillas lo que dice, ¿no? Entonces sí hay un cambio muy fuerte. Mi hijo ya tiene 5 años con su agresor, bajo el mismo techo. En estos 5 años no lo he visto ni una vez. Lo llegué a ver en una audiencia que se tuvo con la juez, pero lo vi de lejos. No parece mi hijo, la verdad es que lo desconozco totalmente. Se ve muy triste, muy deprimido, desaliñado, muy delgado, muy ojeroso. Yo digo que pues alguien que sepa hacer una buena evaluación de salud y una evaluación de salud mental vería que mi hijo está mal. Oye, como decías hace rato, no hace falta ser psicólogo ni especialista en violencia sexual para darte cuenta que algo grave está pasando ahí, ¿no? Solo de ver al niño. Le hicieron una evaluación, en el psiquiátrico, olvidé el nombre, pero está aquí en México, Navarro. Y aparece con distimia. El diagnóstico que le dan es distimia. Cabe mencionar que solamente lo vio el psiquiatra una sola vez. Le recetó antidepresivos. El señor decía en todos sus escritos, decía que yo drogaba a mi hijo con antidepresivo, ¿no? Y pues la verdad es que yo le daba antidepresivo porque el psiquiatra lo indicó, era bajo prescripción médica y porque siempre estuvo en terapia con psiquiatra después del abuso. El contenido del programa que estás escuchando puede ser sensible, especialmente para quienes han vivido violencia sexual. Si estás en ese caso y empiezas a sentir algún tipo de malestar en tu cuerpo o que alguna emoción empieza a ser intensa, te recomendamos que pares unos momentos la escucha del episodio. Tal vez necesitas una pausa. Quédate con nosotras.
Si te es posible, cierra los ojos. Respira profundamente. Primero detecta las tensiones en tu cuerpo. ¿Qué sientes? Concéntrate en una de las tensiones. Poco a poco vayamos imaginando esa tensión como si fuera un nudo de hilos. Recuerda que puede estar en cualquier parte del cuerpo. A cada respiración, el nudo va aflojando. Respira con nosotras. Una. Dos. Tres. Los hilos del nudo están mucho más sueltos. Si es necesario, lo repetimos hasta sentirnos en relajación. ¿Qué hacemos con los hilos? ¿Qué te gustaría hacer con esos hilos? Visualicemos juntas qué es lo que podemos crear con esos hilos. Tomemos algunos segundos. Poco a poco vamos reincorporándonos. Haz conciencia de tu cuerpo y el lugar en el que estás. Y cuando te sea más cómodo, abre poco a poco tus ojos. Ahora volvamos. Sigamos juntas en este episodio. Recuerda que si vives o has vivido algún tipo de violencia sexual, puedes acudir a Adivac. Consulta nuestra página www.adivac.org, donde encontrarás información que puede acompañarte. No lo olvides, la fortaleza está en ti. ¿Cómo llegué a Adivac? Oye, ¿y cómo llegan entonces a Adivac del CTA a dar el paso? La que llego soy yo, ¿no? En verdad, en el 2020 este hombre acude de una forma violenta a sacar a mi hijo de la camioneta de mi papá en San Luis Potosí. Lo hace con el uso de la fuerza pública. Mi hijo se observa, porque está grabado en una videocámara de uno de los vecinos, que mi hijo está en contra de su voluntad siendo llevado y arrastrado por este individuo. Inclusive en el video se ve el hombre sin camisa, el progenitor y agresor de mi niño. Y pues yo quedo muy mal, ¿no? En primera, porque primero creímos que era un secuestro, porque fue como muy rudo todo. Después que ya vimos el video y todo, pues vimos que era este individuo acompañado de individuos que iban vestidos de civil. Nunca presentaron ninguna placa, ningún escrito que avalara quiénes eran. En ese momento yo estaba en Adivac porque íbamos a hacer una rueda de prensa de casos de abuso sexual infantil, ¿no? Entonces estaban otras dos compañeras y yo. Recibo la llamada de mi mamá de que había pasado esto. La directora de Adivac, Laura, me acompaña para que en la Fiscalía de Ciudad de México hagamos del conocimiento del fiscal que llevaba mi carpeta de violencia familiar en Ciudad de México sobre este evento, ¿no? Entonces denuncié sustracción y retención de menor. Lo enviaron a San Luis porque dijeron que la competencia era San Luis porque allá había ocurrido el delito. Y pues desde ahí empiezo a tener terapia en Adivac, ¿no? La primer taller de contención me sirvió mucho porque en verdad yo me sentía desbordada, ¿no? Puedo decirte que es muy difícil enfrentarte a una realidad en la cual cambia tu vida totalmente, ¿no? De tener a mi hijo conmigo, a no volverlo a ver, a saber que está con su agresor y que pensar simplemente que en cada minuto puede estar siendo violentado por este individuo, pues me empezó a generar ataques de pánico, insomnio, depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, esto, pues con terapia se va llevando un poco. Oye, entonces tu hijo jamás estuvo en Adivac, tú llegaste a los grupos de contención, ¿y cómo fue tu proceso ahí en esos grupos de contención? Mira, en los grupos de contención yo tuve oportunidad de escuchar casos en los cuales el abuso sexual no es algo, o sea, no sé cómo decírtelo, no es algo que se supere, porque yo sigo sintiendo dolor. Tal vez no es el mismo dolor que hace 5 años. Este rapto ocurrió el 26 de febrero del 2020, pero ya me siento con la fortaleza de podértelo decir con todas sus palabras. Mi hijo fue abusado sexualmente por su progenitor, ¿no? Antes
Yo creo que era la parte de negación y decir, no puede ser, no puedo creerlo, no puedo creer que nos esté ocurriendo. Y la terapia te permite eso, ¿no? Sacarlo y poder no sentir culpa. La culpa es algo que nos daña muchísimo y vivimos en una cultura que nos autoflagelamos por los eventos negativos que nos ocurren, ¿no? Un tipo de autoflagelación es comer de más, descuidarse, no hacer ejercicio. Son tipos de violencias hacia nuestro propio cuerpo, que no lo habíamos observado, que no lo habíamos notado, ¿no? Hay altibajos, no todo esto es lineal. Yo estoy de pie porque estoy segura que voy a recuperar a mi hijo y tengo que estar bien, porque si no estoy bien yo, pues también lo voy a arrastrar conmigo, ¿no? Eso es como lo que pasa por mi mente la mayoría de las veces. Y los talleres de contención, yo creo que la fortaleza de ellos es escuchar a las compañeras que les han ocurrido cosas terribles y que están vivas y que tienen mucha fuerza para continuar de pie, ¿no? Había un caso de una compañera que ya estaba grande y narraba su abuso de la infancia, ¿no? Entonces, pasaron muchos años para que lo pudiera verbalizar, que eso es algo que todavía las juezas y jueces no conocen, ¿no? Los procesos de abuso en algún momento se quedan estancados en tu memoria y los sacas hasta que tienes la fuerza o la confianza de poderlos decir, ¿no? El ejemplo de estas compañeras y de otros casos me hicieron pues sentirme como alguien me entiende, alguien está hablando el mismo idioma que yo. Eso me ayudó mucho. No estoy sola, ¿no? Y no estoy sola, exacto, porque de repente pues da pena hablar lo mismo con tu familia, ¿no? O con los amigos no puedes estar narrando una y otra vez el dolor que sientes porque no estamos tampoco acostumbrados a eso, ¿no? Lo que menos queremos ver es llorar a otra persona. Lo que menos queremos ver es que tu amiga o amigo esté sufriendo de manera constante, ¿no? Entonces, yo también siento que eso es lo que ocurre en muchos casos, que te empiezas a aislar, ¿no? Empiezas a hacer más cortos tus círculos. Voces guerreras. Y lo que pude aprender en la terapia es precisamente eso, ¿no? Que la vida sigue, que no te quedas en el estado de víctima, porque no puedes mantenerte ahí, porque tú misma vas a hacer que los demás se vayan de tu lado, que te empieces a aislar, ¿no? Cuando tu vida sigue, empiezas a buscar otros mecanismos de justicia. Tal vez, en mi caso, la justicia no ha llegado. Aún sigo sin ver a mi hijo. Pero considero que otras formas, ¿no? Hacer lo que te gusta, platicar con quien quieres, conocer a personas diferentes, viajar, expresarte, creo que eso va fortaleciéndote como individuo. En mi caso, eso me ha fortalecido. Eso me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado a tener esperanza. Creo que esa parte es una cuestión que quisiera como dar como la expectativa de poder, en casos que sean similares al mío, tener esa cuestión, ¿no? Comentaba en algún momento que mi caso, la justicia no ha llegado, ¿no? La justicia la vislumbro como una luz en un túnel muy largo y muy profundo. Pero considero que los otros mecanismos de los que nos podemos hacer llegar, simplemente la expresión, ¿no? Ya sea artística, una expresión a través de la palabra, una expresión a través de la escritura, ayudan suficiente para que le den un poco de sentido a lo que somos, ¿no? A lo que estamos. Oye, ¿tú cómo crees que estos grupos de contención pueden apoyar en casos como el tuyo, en el que dices la justicia no llega o aún no llega, pero además de la violencia sexual que vive tu hijo y que también vives tú de alguna manera, o más bien directamente como violencia vicaria, sigues viviendo violencia institucional? ¿Cómo un grupo de contención puede ayudar a reestructurar, reacomodar? No sé cómo le puedes decir tú. Fíjate que eso me gustó. Con estas compañeras de taller, que desde hace varios años que lo estamos teniendo, logramos una cohesión muy fuerte. Entonces, ha sido que he acudido a audiencias aquí en el tribunal. Iban mis compañeras y me acompañan y están ahí todo el día con pancartas exigiendo justicia. También considero que las juezas y jueces ahora no pueden darse el lujo de dictar sentencias
tan al vapor, ¿no? En verdad tienen que estar bien conformadas y constituidas con fundamentos legales. Para eso también existe la suplencia de la queja, que es si mi abogada no me sabe defender o no es una buena abogada, pues para eso son jueces, porque ellos tienen que proteger en verdad los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es realmente increíble cómo estas chicas que son del taller de contención se han vuelto mi familia, ¿no? Me preguntan, ¿tienes audiencia en tal parte? Pues allá vamos. ¿Quieres que nos manifestemos? Nos manifestamos, ¿no? Lamentablemente a la justicia no se accede de manera, ¿cómo se dice? Simple, de manera pacífica. A la justicia lamentablemente se accede y se puede tener un atisbo de ello cuando lo exiges y cuando lo haces visible, ¿no? Varias compañeras conocen de redes, ¿no? Entonces, son como, ¿cómo lo explico? Tal vez yo no soy buena en redes, pero tengo una compañera que sabe hacer muy bien algún podcast, ¿no? Entonces ya lo lanza. Tengo otra compañera que sabe hacer diseño gráfico, entonces ella hace los banners. Creo que nos articulamos y nos hemos articulado de esa forma. También es un poco hacer catarsis para ellas. En una audiencia, una de mis compañeras le espetó al violador las cosas que hizo, se lo hizo saber de frente y lo grabaron, lo subieron a TikTok, ¿no? Entonces me agradeció y me dijo, gracias, Grea, porque la verdad es que le dije todo lo que me habías contado y la verdad es que sentí mucha liberación por mi propio caso. Entonces dije, mira, es algo impresionante. Oye, me cuentas esto y a mí se me enchina la piel porque además la potencia de este grupo con el que generaste tanta cohesión, hay una potencia política, ¿no? En hacer grupo con mujeres que además están levantando la voz y que ya no se van a quedar calladas nunca, ¿no? Creo que eso es como gran parte de lo que hace esto tan potente y que de verdad con esto que nos estás contando se siente en el cuerpo, ¿no? O sea, cómo también frente a algunas cosas tendríamos que resistir desde el grupo, desde hacer familia con nuestra comunidad, ¿no? Si no sabe, la que sabe hacer redes, la que sabe hacer diseño, ¿no? Entre todas hacemos una fuerza contra este tipo de violencias tan fuertes. Sí, fíjate que pues es el vivo ejemplo de lo que ocurrió hace poco con las madres buscadoras, ¿no? En verdad nos pueden tildar de locas, de agresivas, de neuróticas, etcétera. Pero cuando tú te hallas con un par que vivió lo que tú viviste, hasta ese momento alguien te comprende en su totalidad. Y pues como bien lo dices, la justicia en México parece un espejismo. Lamentablemente yo quisiera que todos los procesos se lograra ver esta parte de justicia. Sabemos que hay justicias alternativas y que dices, bueno, por lo menos el menor de los males, ¿no? En mi caso yo quisiera que existiera el menor de los males para que mi hijo no estuviera con su agresor. Creo que esto, la huella que deja el abuso sexual es muy fuerte, te va a traslocar toda tu vida. No es que mejores, ¿no? No es que quedes al 100% bien. Siempre va a haber un remanente, ¿no? Lo veo con los hijos de mis compañeras. De repente tienes otra vez un pico de sintomatología del abuso y más en la adolescencia porque las hormonas ahí actúan de una manera contraria y vas a requerir otra vez terapia, ¿no? En tu edad adulta nuevamente. Y pues esta huella, lo que se trata en terapia es que sea lo menos fuerte o lo menos agresiva, ¿no? Y que tengas justo tu red de apoyo para que puedas sostenerte y no caigas al abismo. Desde la especialista. En esta sección, desde la especialista, tenemos a Guadalupe Hernández. Guadalupe Hernández va a comentar el caso Mariana. Guadalupe es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco y es especialista en prevención y tratamiento de la violencia familiar y sexual, así como en el manejo e interpretación de pruebas psicológicas, áreas en las que ha dado capacitación a personal de gobierno y sociedad civil. Tiene vasta experiencia en el trabajo con grupos y en las técnicas grupales y ha colaborado en la elaboración de manuales del modelo de atención psicoterapéutica grupal para personas adultas y el de contención emocional para familiares, apoyando con ello en el enriquecimiento del acervo de la asociación. Bienvenida, Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. En este espacio, desde la especialista, me gustaría preguntarte
¿Cómo se trabaja en los grupos de contención cuando hay tanta violencia institucional como es el caso de Mariana? Pues mira, sí es todo un triunfo, todo un logro el estar trabajando con estas personas, con estas mujeres que además de vivir el impacto de la violencia sexual que vivieron sus familiares, sus hijos, sus hijas. En el caso de Mariana, su hijo, su pequeño hijo, vivir todavía toda esta violencia que genera las instituciones, de no credibilidad, de revictimización, ¿no? Es muy complejo. Y pues lo que hacemos en el grupo, por un lado, es que cuentan con un espacio precisamente en el que pueden hablar de esto, que no cuentan en otro lugar, porque sus familiares, pues en algún momento del proceso se agotan, ¿no? De estar oyendo como lo mismo, o los familiares mismos pues las mandan como al aislamiento, ¿no? Ya no quieren saber de esto, ya no se quieren meter en problemas, etcétera, y entonces no tienen con quién hablar. Y el grupo se vuelve eso, se vuelve un espacio, justamente se llama por eso, ¿no? Taller de contención, se vuelve un espacio de contención para estas mujeres. Para Mariana en particular fue muy, muy especial su grupo de contención, ¿no? En donde pudo tener un lugar de pertenencia, sentirse una sororidad muy grande con sus compañeras y poder hablar de esto y despotricar, ¿no? A veces contra las autoridades y contra toda la injusticia que podía haber, que es muy necesario de pronto, ¿no? Y justo los grupos funcionan para eso, para que haya un espacio en el que pueda haber catarsis y que podamos nosotras validar, ¿no? Lo terrible que es esta situación y que todo eso que están viviendo es violencia, porque a veces no lo miran como tal, ¿no? A veces son maltratadas por los ministerios públicos, por los jueces, por las personas que se supondría tendrían que defenderlas, y ellas lo ven como una situación pues que pasa, ¿no? Que pues es que así son las autoridades, ¿no? Y es como empezar ahí, desde ahí empezar a nombrar que eso también es violencia, ¿no? Entonces, me parece que todo eso es lo que permite, entre otras muchas cosas, el taller de contención. Oye, justo mencionabas, ¿no? Que sea un grupo, que haya varias mujeres que están pasando por distintos tipos de violencia, entre ellas la institucional, genera un tipo de contención que no podría estar en una atención individual. ¿Qué otras cosas crees que logra el grupo? O en el caso de Mariana, ¿qué logró el grupo? Logró justamente que hacer un sentido de pertenencia, no sentirse sola, ¿no? No sentirse sola contra el mundo, porque así se venía sintiendo, ¿no? Porque además incluso sus familiares le decían, pues es que ya deja de hacer escándalo, ¿no? O ¿por qué no hiciste tal? O ¿por qué estás haciendo tal? O sea, como muchas críticas, contradicciones, etcétera. Y en el grupo, ¿no? En el grupo sus compañeras la apoyaban, sus compañeras, incluso todavía, ¿no? Que habrá sido como a 3 años de que concluyó y se cerró ese grupo, siguen teniendo contacto y siguen apoyándola en la militancia, ¿no? Cuando ella ha tenido que hacer algún tipo de plantón o de marcha o de lo que sea, ahí están algunas de sus compañeras del grupo, ¿no? Han estado siendo muy, muy solidarias y muy sororas. Entonces, este sentido de pertenencia, de en verdad saber que no están solas, que otras personas, otras mujeres en verdad la entienden, me parece que es fundamental para seguir con la lucha, ¿no? Oye, qué increíble que el grupo exceda el espacio de Adivac. Totalmente. Así es, así de fuertes son los vínculos que se construyen. Bueno, Guadalupe, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este segmento con la especialista en el caso de Mariana. Muchas gracias. Con todo gusto. Mi vida sigue. Bueno, quisiéramos preguntarte, ¿cómo ha seguido tu vida? Pues creo que puedo hacer un recuento de estos últimos 10 años. Considero que, como lo veo en retrospectiva, es esta parte de ser otra yo, ¿no? Puedo decir que hace 10 años era una persona obediente, sumisa, acataba toda orden de la autoridad
y ahora la cuestiono, ¿no? Mencionaba este acompañamiento de las chicas de ADIVAC, de mis terapeutas, que la verdad es que las abrazo, y mi terapeuta me ayudó muchísimo. Mis compañeras es como el abrazo constante, el apapachamiento cuando se requiere. Y pues como veo ahora mi otra yo, la yo actual, o sea, siento como las matrushkas, ¿no? Siento como ser una matrushka. Mi antigua sumisa es ahora una persona que puede solicitar el apoyo cuando se necesita, de quién se requiere, y puedo alzar la voz y exigir la justicia, que no la estoy mendigando, no la estoy pidiendo de rodillas, la estoy exigiendo. Exijo justicia no solo por el caso de mi hijo, sino por los múltiples casos que existen en México de abuso sexual infantil. Creo que también es el aprendizaje hecho realidad tenemos las herramientas para buscar el acompañamiento, para buscar el apoyo y también para demostrar que lo que nosotros estamos diciendo, lo que nos hemos atrevido con tanto esfuerzo a denunciar, puede verse reflejado o materializado en leyes, en artículos, en convenios que en realidad favorezcan el interés superior de las infancias y adolescencias en nuestro país, ¿no? Puedo resumirte en este momento que existe un principio de convencionalidad que las juezas y jueces están obligados a acatar. Esto quiere decir que si en Morelos el Código Penal es muy somero, muy laxo con respecto a la protección de las infancias y adolescencias, puede verse fortalecido por otros convenios que son superiores y que son internacionales. Esto es algo que lo deben de saber, o sea, hasta un pasante de derecho lo sabe y no lo aplica, ¿no? Y también en el proceso, pues he tenido compañeras que son abogadas y nos han apoyado muchísimo porque la lógica legal es cuadrada y es muy diferente a la lógica que existe, por ejemplo, en el campo de salud, ¿no? Que nosotros somos un poco más flexibles en ese aspecto. Creo que también en este sentido de pensar que mi vida sigue es pensar en que aún tengo proyectos que visualizo al lado de mi hijo y proyectos que no solo me favorecen como individuo, sino que también pueden llegar a favorecer a la sociedad. Creo que eso es lo importante. El cambio radical de pensar de una forma individual en una forma colectiva viene también dado por estas etapas que se viven dentro de un proceso de judicialización de la vida. Voces guerreras. Oye, y además el tema de que el proceso sea grupal y todo esto que nos contabas de las compañeras, también te hace replantear, ¿no? Que la vida en comunidad es una vida mucho más llevadera. Creo que justo eso es lo natural. Nos han enseñado a través de este capitalismo, neoliberalismo, en ser uno y buscar la competencia a costa de todo, ¿no? Para sobresalir. Pero no, en verdad la colectividad es lo que nos fortalece, la colectividad es lo que nos ha apoyado en las últimas décadas como sociedad y es lo que nos fortalece ante la exigencia, ¿no? Mencionaba hace rato que cuando tú llegas como individuo solito a pedir justicia, te cierran las puertas. Pero si tú como colectivo solicitas el apoyo, la audiencia con fiscales, con jueces, entonces los procesos cambian y los procesos son diferentes. Yo llegué a mencionar que deberían de justo trabajar en bloque, ¿no? Porque las violencias estructurales, las omisiones, estas cuestiones que rompen con el derecho, no son solamente aisladas, son en bloque y en verdad se repiten. Tanto así que la recomendación 10/2022, en la cual formo parte, en mi caso es el número 3, somos 3 casos en donde por abuso sexual infantil el Ministerio Público actuó de la misma manera. El encargado era el mismo, entonces se le denunció en múltiples ocasiones y continúa dentro de la Fiscalía. Creo que ese es un ejemplo de cómo también se actúa desde el colectivo y las omisiones también son en colectivo.
Claro, porque no es que no estén estas leyes, ¿no? Está el interés superior de la infancia que se lo están brincando en estos 3 casos y en muchísimos más. Sí, sí, sí. Otro ejemplo de esta cuestión es la denuncia que existe en Mamá Rosa, el orfanato donde fueron abusados más de 200 niños. Imagínate, ¿no? Imagínate el dolor por el cual vivieron esas criaturas y que sus procesos siguen sin resolverse, sigue sin haber una sentencia y sigue sin haber una forma de que les llegue la justicia a estos individuos que actualmente son adultos, muchos de ellos. Voces guerreras. Cuando nos cuentas todo esto en esta sección de Mi Vida Sigue, yo escucho una Mariana militante. Sí, me he descubierto en ese sentido. La verdad es que ahorita que lo dices, cuando tú lo dices, me emociona porque a veces no me la creo, ¿no? En verdad tengo voz, ¿no? Y tengo una voz que merece ser escuchada y puedo ser la voz de muchas mujeres, por ejemplo, hablo específicamente de mi entidad, de Morelos, que no alcanzan ni siquiera a emitir un sonido, ¿no? Porque son calladas, porque son silenciadas y porque el aparato jurídico es represor, ¿no? En verdad tenemos un aparato que articula como herramienta de los agresores. Es la constante en los casos que he podido observar, en los casos que han podido ir a denunciar ante la Fiscalía, ante el Tribunal de Ciudad de México, y que pues en Morelos todavía no tenemos como esa partida, ¿no? Esperemos que actualmente con la nueva gobernadora pueda existir un cambio y que más mujeres puedan acceder a la justicia y que jamás se les sean arrebatados sus hijos de la manera cruel con la que nos quitaron a los nuestros. Adivac Radio. Manitas de los niños, manitas pedigüeñas, de los valles del mundo sois dueñas. Manitas de los niños que al granado se tienden, por vosotros las frutas se encienden, y los panales llenos de su carga se ofenden, y los hombres que pasan no entienden. Manitas blancas, hechas como de suave harina, la espiga por tocaros se inclina. Manitas extendidas, piñón, caracolitos, bendito quien os colme, bendito. Benditos los que oyendo que parecéis un grito, os devuelvan. Voces guerreras. Oye, para terminar, a mí me gustaría retomar algunas cositas que se dijeron también fuera del aire, pero creo que son importantes. Y tú tienes una crítica a este tema de la resiliencia, ¿no? Y a mí me gustaría que la recuperáramos para despedir el programa. Sí, también en algún momento de mi vida yo mencionaba la resiliencia como el punto máximo a llegar, ¿no? Era, en verdad, le haces frente a la adversidad y sigues con tu vida, ¿no? Pero escuchando a algunas compañeras antropólogas sociales, la mayoría de ellas, es esta cuestión de criticar la propia resiliencia, que parece ser una imposición nuevamente del patriarcado, a decir, tienes que ser productivo a pesar de todo lo que te haya pasado en tu vida, ¿no? Es muy fuerte porque es necesario mantenerse de pie y estar lo mejor posible, ¿no? Pero para tu propio beneficio, para que tú estés a gusto, que te sientas tranquila y que puedas seguir luchando. Y más que nada es la lucha por la justicia, ¿no? La otra parte, pues sí me causa un poco de escozor en el sentido de que tú, aunque estés súper adolorida, con depresión, con ansiedad, tú tienes que mantenerte tus 8 horas laborando, ¿no? Y tienes que ser productiva. Entonces, sí son procesos muy fuertes. Nuevamente es mucha presión, ¿no? Inclusive hay otro término que también se utiliza en psicología, que es el antifrágil, ¿no? En esta cuestión, el término antifrágil es tú eres hasta que eres golpeada y hasta que eres violentada, sacas tu verdadero ser, ¿no? También es muy fuerte, pero yo puedo decir que mi proceso es, sí, o sea, yo era una grea sumisa, una grea obediente. Llegaron estos eventos tan fatídicos, tan fuertes, que me convierten en otra yo, ¿no?
Y un ejemplo burdo de ello es el aparatito que se tiene en contra de los incendios, el rojito el apagador. Lo tienes que romper para que funcione, ¿no? Entonces, hasta que rompes el vidrio y lo sacas, y es porque hay un evento urgente, un evento que puede estar afectando la salud o la vida de las personas, es que lo sacas, ¿no? Y es que se vuelve útil. Yo entiendo que en algún momento sí he vivido eso, pero vuelvo a mi estado de tranquilidad, ¿no? Entonces, creo que es un ir y venir. Nuestra vida no es lineal. Tenemos estos espacios y podemos tener estos momentos de calma, de reflexión, como tú dices, pensar en proyectos que van más allá de lo individual y que forman parte de la colectividad y que no es nada más en beneficio momentáneo. Esperamos que tengan un impacto en verdad en grupos vulnerables, en cuestiones que son permanentes a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Que es esta parte, este ejemplo de la injusticia. Voces guerreras. Claro. Oye, y la otra cosa que me gustaría recuperar es esta parte en la que decías, bueno, se dice, está el mito de que ahora las mujeres estamos favorecidas frente al sistema de justicia, pero yo creo, y con todo lo que nos has platicado acá, que eso es un mito. Justo. Tomé un taller hace poco y uno de los abogados decía que nosotras tenemos todas las de ganar siempre en juicios familiares, ¿no? Y pues a mí se me ocurrió decirle, pues revisa las estadísticas, ¿no? En verdad las estadísticas te hablan de una realidad completamente diferente. Las condenas de mujeres que están en la cárcel son mucho mayores que las de los hombres por el mismo delito. Hay un ensayo justo con esta temática de cómo a las mujeres les va peor en condiciones de términos legales o en la práctica legal, ¿no? Creo que el hecho de que seamos mujeres y que estemos fuera de la normalidad, que podamos exigir justicia, nos hace más proclives a ser más violentadas por el propio sistema judicial. Hay un cambio en la Constitución, pero esto es en Perú, que mencionan que las juezas y jueces deben de ver una perspectiva feminista. Ahí ellos hablan perspectiva feminista. Nosotros tenemos perspectiva de género, ¿no? Porque nos duele decir perspectiva ¿no? En verdad, visualizar la violencia que se ejerce hacia las mujeres, ¿no? Claro. Y ponerle el término mujeres. Me quedé impactada porque pensé como en Perú están más equiparados para esa cuestión y es más evidente que en nuestros casos, porque en verdad no se trata de decir, es que el derecho es imparcial y no me importa si es hombre o mujer, yo voy a dictaminar como de manera pareja. No. Existe una brecha histórica en cuanto a la justicia no merecedora por parte de las mujeres y se debe de acotar esa brecha, ¿no? Entonces, tienen que tener una perspectiva feminista los jueces y las juezas para poder dictar sentencias acordes, ¿no? Por lo que pasamos las mujeres en muchos de los casos es abismalmente diferencial a lo que viven los individuos masculinos agresores, ¿no? Estoy acotando agresores nada más. Claro. Oye, bueno, qué importante esto que dices, ¿no? Yo creo que tendríamos que luchar entonces por una justicia feminista que no se quedara ahí en el papel. Y bueno, Grea, nosotros estamos encantados de haberte tenido por acá. Esperamos volverte a ver, a platicar. Muchas gracias. Esto fue nuestro programa Voces Guerreras, un programa de Adivac Radio que se transmite por Violeta Radio. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.